¿Qué es esto del reconocimiento de deuda? Lo primero que quiero decir es que si bien voy a hacer referencia a algún número articular de la República Argentina, esto está así en todos los países de América Latina, en todos. Así que si ustedes los buscan en sus códigos, lo van a encontrar. No podemos hacer referencia a los números de los artículos de cada uno de los países latinoamericanos, pero está en todos. Este es el criterio que tiene que ver con el reconocimiento de deuda por parte del deudor. Ahora, veamos un segundo. ¿Quién es el deudor? El deudor es la persona que tiene que cumplir algún tipo de deber jurídico, de obligación. ¿Para qué? Para satisfacer el derecho del acreedor. Es decir, que no hay deudor sin acreedor. Si siempre va a estar dada esta relación. No hay un deudor aislado. No existe jurídicamente eso. Es decir, es como el matrimonio, no hay una persona que diga yo me vengo a casar, ¿con quién? Conmigo, porque no quiero a nadie. Esto no existe. Es decir, estos vínculos se dan de esta manera. Si hay un deudor es porque le debe a un acreedor. Por eso la obligación siempre es una relación jurídica, siempre es vincular. Y así empiezan todos los capítulos obligacionales, generales, en todos lados. Así que siempre la obligación es una relación jurídica, donde la estrella es el deudor. ¿Por qué? Porque el deudor es el que tiene que cumplir con las consignas del deber ser. Él es el que tiene que llevar adelante una serie de comportamientos que van a terminar siendo su conducta jurídica y que finalmente, cuando las cumpla, va a satisfacer el derecho que tiene enfrente, del cual el titular es el acreedor. Perfecto, fantástico. Ahora, supongamos que un acreedor viene a los juzgados a demandar a su deudor, porque el deudor no le ha cumplido según su propio criterio. Es decir, el juez, ¿qué tiene que hacer? El juez lo escuchará, ordenará que se notifique en este sentido esa acción, esa demanda, y va a esperar que se presente el deudor. Ahora, cuando el deudor se presenta y lea la contestación de demanda, ¿qué es lo primero que está buscando el juez? ¿Cuál es el primer punto que va a aparecer en la contestación de demanda del parte del deudor? El reconocimiento. Si le debo, o yo no debo eso, o en todo caso, debo pero no lo que me piden, debo. Bueno, hay una serie de circunstancias que el juez va a terminar entendiendo que la cosa existió. Por ejemplo, en la Argentina empezamos en el artículo 733 obligacional con el reconocimiento de deuda. Entonces, vean esto. Esto es importantísimo porque imaginen que el deudor, cuando contesta la demanda, dice, no, yo eso no lo debo. ¿Qué tiene que hacer el juez? Obviamente abrirlo a prueba. Y ahí va a empezar el juicio. Ahora, si ha reconocido la deuda, sí, yo debo, pero no debo esa cantidad, o debo y no pago porque el otro no me va a cumplir a mí, en ese caso estaría ejerciendo un derecho de retención. Es decir, pueden dar un montón de situaciones que no vienen al caso, pero que el juez lo primero que va a verificar es si hay reconocimiento de deuda. ¿Por qué? Porque si hay reconocimiento de deuda en todo o en parte, ya hay un camino ganado en términos jurídicos muy importante. Ahora, ¿cómo puede ser el reconocimiento de deuda? Expreso o tácito. Hay muchas razones para esta situación. Pero fíjense una cosa, que el artículo 734 va a decir que puede referirse la deuda a un título anterior o estar contrayendo una deuda en cuanto a atracción o de futuro, o estar adquiriendo como se puede hacer en un contrato o una promesa autónoma, prometiendo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Acá hay varias cosas que tener en cuenta, porque supongamos que por un daño provocado la persona es demandada, entonces acude como deudor y no reconoce. Dice, yo esto no
lo voy a pagar porque no provoqué tal daño, o se dio, el árbol cayó en el predio lindero, pero fue por un rayo, entonces yo no tengo la culpa, o la que tengo, el juez verá qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Que cuando proviene de un hecho dañoso, a esto se refiere el artículo 734, cuando dice de una causa anterior a la deuda, es decir, cuando hay un accidente en la calle o lo que sea, bueno, cuando queda cargada una persona con la obligación que tiene que hacer frente a una deuda, en realidad eso es un hecho jurídico. Cuando reconoce, bueno, sí, está bien, yo hice tal cosa y tengo que pagar tanto, o dirá el juez cuánto tengo que pagar, pero yo reconozco la deuda. No reconoce monto, pero sabe que provocó el acto y lo debe. Cuando dice esto y luego cuando toma el monto, eso es un acto jurídico. ¿Por qué razón? Porque proviene de un hecho anterior, que es un hecho dañoso y que es un hecho involuntario, pero el reconocimiento de deuda es un acto voluntario. Y es más, es un acto voluntario unilateral. El reconocimiento es unilateral. Y es una deuda, lo que implica que es una obligación. Entonces el acreedor va a estar siempre. Es decir, pero esto no lo hace bilateral. Es decir, el pago de la obligación va a tener que ver con la bilateralidad en todo caso de la obligación, pero el reconocimiento de deuda es en sí mismo un acto autónomo. Y es un acto jurídico, porque el reconocimiento es voluntario. Ahora, en el caso de asumir una deuda, como por ejemplo puede ser en un contrato, cuando alguien viene a un contrato, ¿qué es lo que viene a hacer? En el contrato se viene en general a contraer una deuda. Bueno, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque eso ya es voluntario desde el consentimiento, desde el momento de la celebración del acto contractual. Entonces, esto es más simple, digamos, las discusiones pasarán por otro lado. No debo tanto, no tengo que pagar en tal tiempo, tengo que pagar en cuotas, tengo pagos escalonados, tengo entregas escalonadas en un contrato de distribución, por ejemplo. Bueno, lo que sea. Es decir, se discutirán las circunstancias y las condiciones de una deuda, pero no la deuda, porque la deuda en el contrato en general está reconocida con la celebración. Cuando se demanda y llegan a los juzgados, lo que se discute son situaciones, circunstancias y condiciones, pero no la deuda en sí. Incluso se discute mucho los montos, los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. En Argentina tenemos un artículo que es el 735, que es todo un debate. No nos vamos a complicar mucho con esta situación, lo estoy viendo aquí, pero diciendo así como que si el reconocimiento agrava el monto de la deuda original, de la no reconocida, cuando reconoce, en realidad deberá atenerse, dice el legislador, a la deuda original. Eso es discutible, ¿eh? Eso es discutible. ¿Por qué? Porque la deuda original puede ser dañosa y en todo caso puede ser la percepción del acreedor o del mercado o de lo que sea. Pero el reconocimiento, dijimos, es un acto jurídico. Y si ustedes creen, como cierta doctrina, y como es mi caso, que esto es cierto, cuando alguien reconoce voluntariamente, está dando y en libertad su asentimiento a pagar determinado. Y si está en uso de sus facultades mentales, si tiene la capacidad de ley y demás, es incuestionable. Es decir, esto de atenerse a una deuda originaria, acá el legislador nos trae a nosotros ciertas complicaciones que debemos sentarnos a debatir. Pero todo es así. El reconocimiento es el punto fundamental. Vean lo siguiente, un poco más adelante en la ley, en la Argentina, artículo 314, hay un articulito que habla de la firma y se refiere al reconocimiento de la firma. Es muy parecido a lo que vemos en el 733 en adelante, que es el reconocimiento de deuda. Ahora,
Cuando hablamos de reconocimiento de firma, ¿qué tipo de instrumento, a qué tipo de instrumento nos estamos refiriendo? A un instrumento privado, porque un instrumento público no necesita el reconocimiento de firma por la intervención originaria del notario, que tiene facultades para otorgar el acto. Ahora, fíjense una cosa, dice la ley que todo aquel a quien se le presente o se le oponga un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Fíjense que alguien viene, que le han atribuido, viene al juzgado y le han atribuido una firma y dice, no, mire, esa no es mi firma. Bueno, hay que parar y las pruebas ya no van a ser en principio sobre el acto en sí, sino específicamente sobre la firma, porque no podemos pasar al instrumento que es un acto, porque si es un instrumento privado ha sido firmado teóricamente con la voluntad del deudor, entonces no podemos pasar a eso si no sabemos si realmente estuvo su voluntad. ¿Y cuándo vamos a ver que estuvo ahí la voluntad del deudor? Cuando sepamos que lo ha firmado realmente en momentos en el cual estaba en uso de todas sus facultades y así se prueba, entonces recién ahí se le puede atribuir el acto con el reconocimiento de la firma. Esto pasa siempre en un contrato de locación, por ejemplo, locación de cosas. El locador demanda a su locatario. En Argentina hay un vulgarismo que es el de inquilino, que no es legal, pero es lo que generalmente le decimos a los locatarios. Nosotros una especie de sobrenombre. Y ¿qué es lo primero que hace el abogado del inquilino cuando tiene que contestar demanda por desalojo, por falta de pago, por lo que sea? Las negatorias, dice a todo que no. ¿Ves? Esa firma no es de mi cliente, eso no es... No, no y no. ¿Qué está haciendo? En principio está no reconociendo nada, incluido el acto, el instrumento. ¿Por qué? Porque si niega el instrumento está negando la firma. Es decir, eso no es verdad, ese instrumento no es cierto, entonces está diciendo, mi cliente no lo firmó. Entonces, esto es fundamental. El deudor tiene que estar reconociendo siempre su deuda, siempre. En la contestación de demanda, el juez detecta si ha reconocido la deuda o en todo caso cuál es el grado de reconocimiento, hasta dónde ha reconocido el acto y hasta dónde reconoce la deuda. Esto es fundamental. En todo derecho privado que se precie, por eso les digo que en toda Latinoamérica funciona de la misma manera, el primer paso ante el debate, ante la discusión, ante la puesta en tela de juicio de una obligación, es llamar al deudor para que reconozca y él, por su propia voluntad, realice el acto de reconocimiento de manera expresa, incluso por una deuda que aparentemente no existe. Por eso hablábamos del acto abstracto. Cuando no existe, no está documentada, no hay manera de probarlo, ¿no? Y el acreedor dice, bueno, pero usted me debía tal y tal cosa y pongámoslo por escrito. Bueno, yo le voy a pagar, no todo, le pago algo, pongamos eso por escrito. Bien, ya está, ya ahí se reconoció una deuda. Esto es importante, no solamente tiene que suceder ante el juez, puede suceder ante la contraparte, puede suceder frente a una institución bancaria, gubernamental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el primer paso para discutir cualquier obligación es el reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Bueno, lo que les digo siempre, por favor, like y suscríbanse, así podemos seguir con el canal. Gracias.